no nos atrasemos. Eh, Comenzamos entonces, ¿ah? Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a través de los canales virtuales e información digital de el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, que son las dos plataformas centroamericanas que nos hemos unido otra vez, para poder brindar nuestras perspectivas y nuestras preocupaciones alrededor de los efectos de la tormenta tropical Amanda, hoy 31 de mayo del 2020, que estamos sufriendo entonces los efectos de la tormenta tropical Amanda en contextos de COVID en Centroamérica. Y nos hemos invitado como Foro Centroamérica Vulnerable y CRGR, Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, para brindar nuestras apreciaciones acerca de y las preocupaciones acerca de los impactos y de las consecuencias que pudiera traer consigo, digamos, los acumulados de precipitación que estamos recibiendo en la región centroamericana con el primer sistema de ciclón tropical que se nos presenta en Centroamérica, con esta tormenta tropical Amanda, que hoy en la mañana, madrugada, ha sido catalogado ya como una tormenta tropical y cuyas consecuencias en términos de precipitación y efectos en los medios de vida locales está siendo bastante severo. Primero voy a proyectar un poco las características del fenómeno, qué es lo que está ocurriendo, si vamos a la segunda lámina entonces sobre el fenómeno. Y pues primero decir entonces que tenemos este sistema activo desde hoy en la mañana, y lo preocupante de esto es que hay, digamos, consecuencias acumuladas y situaciones acumuladas provenientes del impacto también del coronavirus, de la pandemia del coronavirus en Centroamérica, y nos estamos aproximando entonces a un escenario y a un contexto en el que se nos pueden exacerbar, a juntarse varios fenómenos, se nos pueden exacerbar, digamos, y los desafíos para la gestión de todas estas amenazas juntas y sus efectos colaterales es un desafío bastante complejo para las agencias públicas y para todas las organizaciones de sociedad civil que estamos vinculadas a estos espacios. Entonces, decirles que para las próximas 24 horas, 48 horas, todavía estamos esperando entonces que el sistema siga fortalecido. Y hay precipitaciones probables. Tenemos precipitaciones probables para El Salvador todavía, para las próximas 48 horas. Estamos hoy a las 2 de la tarde, 2:20 de la tarde. Tenemos para El Salvador previsiones para las próximas 48 horas de 145 milímetros de lluvia. En Guatemala, 130 milímetros de lluvia. Honduras, 127 milímetros de lluvia. Y para Nicaragua, 97. Sabiendo que Nicaragua tiene, digamos, efectos colaterales también, Honduras también. Pero la zona de impacto y trayectoria de la tormenta tropical está básicamente en la frontera entre Guatemala y El Salvador, en la desembocadura casi del río Paz, que es un río que divide a ambos países. Entonces, para esa zona, en la siguiente lámina, pueden ver un poco la previsión de precipitaciones para varias de las regiones por donde pues, se tiene pensada la trayectoria, algunos sectores de referencia. Decirles que estos acumulados de lluvia previsibles para las próximas 48 horas se pueden agravar porque hoy precisamente en la mañana teníamos notificaciones de precipitaciones prácticamente de 145 milímetros ya caídos hoy por la mañana de lluvias. Entonces estamos hablando que si en las 72 horas, incluyendo hoy 31 de mayo, hasta el día lunes o martes que se esté disipando en los efectos de la tormenta tropical Amanda, pudiéramos estar recibiendo hasta 300 milímetros en algunos lugares de Centroamérica, particularmente El Salvador y Guatemala, que son los lugares donde se está proyectando la trayectoria de la tormenta. Eso equivale prácticamente a estar recibiendo en 2 o 3 días de lluvia los acumulados que esperamos para 30 días en un mes de lluvia, pues 300, 350 milímetros, dependiendo de la región. Esas son las medias históricas de un mes de invierno, que le llamamos nosotros invierno, la temporada de lluvia, y es lo que estaríamos recibiendo precisamente con la tormenta tropical Amanda. Y todos sabemos que esos acumulados de lluvia son bastante peligrosos. Hemos tenido fenómenos en años anteriores
vinculados a esta situación. Entonces, particularmente con el fenómeno, teníamos 145 milímetros acumulados, pero en zonas, por ejemplo, de Choluteca y Chinandega en Nicaragua, en el Golfo de Fonseca, estaríamos recibiendo prácticamente 110 milímetros de lluvia. En la zona de Usulután, que es costero del Salvador también, o La Paz, por ejemplo, en Honduras estaríamos recibiendo en Usulután hasta 150 milímetros de lluvia. En Copán, por ejemplo, y Chiquimula, que son del Trifinio en Centroamérica, pudiéramos estar recibiendo entre 105 y 85 milímetros de lluvia. La zona de las más afectadas que mencionaba anteriormente, Aguachapán, hasta 240 milímetros de lluvia. Y para la zona ya más al noroeste de Centroamérica, Huehuetenango, Quiché, Sololá, valores de referencia que andarían en los 140, 145 milímetros y Huehuetenango hasta 65 milímetros. De tal manera que prácticamente toda Centroamérica, al norte, el Triángulo Norte y Nicaragua, estarían presentando acumulados de lluvia. Para continuar el debate, yo voy a dejar con ustedes 3 intervenciones que van a ilustrarnos un poco de cómo esta condición de precipitación y cómo estos fenómenos meteorológicos pueden estar, digamos, exacerbando los riesgos y las amenazas y acentuando las vulnerabilidades en nuestra región. Para ello, primero va a intervenir el director del Centro Humboldt en Nicaragua y miembro del Comité Político del Foro Centroamérica Vulnerable, Víctor Campos, y posteriormente Carolina Maya de UNES, que precisamente tiene una red de monitoreo climático y está recibiendo información de primera mano sobre las cantidades y milimetrajes de lluvia que están cayendo en la zona de Huachapán. Ella trabaja también para UNES y es miembro del Comité Político del Foro Centroamérica. Y después al compañero Rubén Quintanilla de Funsalprodece, que también nos va a hacer un comentario alrededor de cuáles son, digamos, los posibles impactos. Están invitados a esta sala también otros miembros del Comité Político del Foro Centroamérica y de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, que posiblemente puedan tomar intervención porque son compañeros, miembros de organizaciones de sociedad civil y de redes y alianzas que tienen presencia territorial en los lugares de impacto en donde se está viviendo, digamos, los efectos de este fenómeno meteorológico. Entonces dejo a Víctor Campos y después Carolina Maya y Rubén y los demás compañeros al final para que podamos brindar aportes y comentarios alrededor de los impactos que estamos recibiendo en Centroamérica producto de este fenómeno. Víctor. Tu audio, Víctor, tu audio. Por favor, activanos tu audio, Víctor. Sí, muchas gracias, Abdel. Gracias a todas y todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta convocatoria. Una vez más, el Foro Centroamérica Vulnerable y la Concertación Regional de Gestión de Riesgo unimos esfuerzos ante esta situación de emergencia que se nos está presentando en la región. Es realmente una situación muy preocupante debido a que ya teníamos una condición en la región realmente inusual y realmente desconocida para todas y todos nosotros en cuanto a enfrentar el tema de la pandemia. Los temores que algunos teníamos y habíamos manifestado realmente se hacen realidad al coincidir ahora dos crisis que generan una situación que ameritan atención humanitaria, donde se ha traslapado la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y ahora una crisis por la llegada de la tormenta Amanda, que realmente ha dado volúmenes de precipitación que están por encima de los parámetros establecidos para los acumulados de lluvia para este mes. No ha estado a junio y tenemos ya, digamos, instalada una primera tormenta en la región. Esto es lo que más o menos se había venido anunciando por parte de los centros internacionales que monitorean y pronostican acerca de estos fenómenos, y decir que nos agarra en un momento extremadamente difícil desde el punto de vista regional. Esto ha hecho de que haya esta mezcla de estos dos eventos que han generado una condición particular y desastre, se han incrementado y han sumado sus efectos sobre la región centroamericana.
Desde la concertación y desde el foro hemos preparado un documento, un comunicado que quisiera por favor lo proyectaran, lo pusieran en la pantalla para poder dirigirme con mayor, para pegarme al contenido del texto. En principio, la idea es de que esto realmente ha venido a complicar seriamente la situación de la región, porque, como se sabe, hay limitaciones a la libre circulación en algunos de los países. Existía una condición de hambruna para algunos sectores. Existe la curva de contagio en los distintos países, aunque tienen distintas manifestaciones, coinciden en que todos son ascendentes, y de que toca atender esta emergencia de lluvia en medio de una situación de contagio comunitario en los países nuestros, a excepción de Costa Rica, que ha tenido realmente también poco efecto, afortunadamente, por el tema de la lluvia. Y entonces, realmente esto hace que sea una situación verdaderamente particular. Entonces, dice el posicionamiento: el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida y la Concentración Regional para la Gestión de Riesgos se pronuncia ante los efectos de la tormenta tropical Amanda en contexto de COVID en Centroamérica. Contexto: tal y como se había previsto, la entrada del periodo lluvioso y su consecuente temporada de huracanes iba a provocar afectaciones de desastres en Centroamérica. La presencia de la tormenta tropical Amanda, primera de la temporada en las costas del Pacífico de nuestra región, ha precipitado en promedio 145 milímetros de lluvia, con al menos 8 personas fallecidas por esta causa y los consecuentes daños de una lluvia de esa magnitud están provocando principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los pronósticos meteorológicos no son alentadores. Esos fenómenos meteorológicos desastrosos se nos presentan en un momento delicado para el planeta y en particular Centroamérica, que se acerca al ascenso imparable de la curva de contagio de la pandemia de COVID, que hasta el último día del mes de mayo de 2020 ha cobrado la vida de 351 personas y otras 12.228 se encuentran contagiadas en los países antes mencionados. Situación que se agravará notablemente ante la ocurrencia de fenómenos desastrosos como el que estamos enfrentando en este momento. Yo quisiera invitar a Carolina Amaya para que nos ayude en la lectura del documento de posicionamiento a partir de los planteamientos que hacemos de las redes, de un llamado a los distintos sectores de la vida centroamericana. Adelante, Carolina, por favor. Hola, hola. Hola. Bueno, gracias, Víctor. El Foro Centroamérica Vulnerable ha venido alertando de llegar a este momento. La llegada de este momento era una preocupación del foro, pues estamos combinando dos pandemias, la pandemia del COVID y esta pandemia también relegada, ¿verdad?, que tiene que ver con la crisis climática, pero principalmente con aquellas vulnerabilidades históricas que nos hacen vulnerable al COVID y nos hacen vulnerable también a los eventos extremos provocados por el cambio climático. El Foro Centroamérica Vulnerable emite, ¿verdad? Demandamos emitir a la mayor brevedad posible los correspondientes estados de emergencia y desastres en los territorios de impacto de la tormenta tropical Amanda para crear las condiciones operativas, logísticas de atención y rehabilitación de las comunidades y municipios que resulten afectados. Y que todas estas intervenciones sean sustentadas en el enfoque basado en derechos y con justicia de género. De igual forma, es necesario alinear todas las intervenciones de respuesta y las demás emergencias que se nos presentan en el marco normativo humanitario,
cuyo imperativo es de aliviar dolor y salvar vidas humanas, principalmente salvar vidas humanas, para lo cual debemos reiterar nuestro compromiso de no ser instrumento de política y principalmente transparentar el uso de los recursos destinados a la atención de las emergencias. Es decir, demandamos desde el foro, por las experiencias y por lo que estamos viviendo, por las afectaciones del COVID, que que los partidos políticos, que los estados no hagan de estos shows políticos para ganar adeptos, y que hagan de todo esto un proceso de transparencia, ¿verdad? Principalmente en el uso de los recursos, en las decisiones que se tomen, y que el centro del quehacer sea el salvar la vida y minimizar daños. Hay que exigir la sociedad en su conjunto, y el foro es pionero en esa dirección, la implementación de medidas de protección a la población que resulte afectada, particularmente evitando mayor exposición a situaciones de violencia, acoso y agresión física de cualquier naturaleza. Y en ese sentido es notorio, y hay antecedentes, las acosos y las violaciones que han existido en los albergues. Por lo tanto, estos albergues no solo deben de reunir todas aquellas condiciones de prevención del contagio o todos aquellos requisitos de las normas humanitarias, sino que también deben asegurar la protección y la integridad de las mujeres. Hay que reconsiderar las actuales normativas gubernamentales en cuanto a la restricción de la movilidad y el cofinanciamiento y el confinamiento social, principalmente en aquellos territorios que resultasen mayormente afectados y que requieran evacuar a zonas más seguras o albergues temporalmente en otros sitios, generando los espacios. Es decir, en este momento toda esta normativa por COVID, hay una limitante de movilizarse de un territorio a otro territorio. Entonces, las autoridades han de tener a bien y han de salvaguardar la vida, ¿verdad? Pasando por encima de esta normativa que hasta ahora, digamos, no ha dado los resultados que hemos tenido, y se corre el riesgo de que en esta emergencia también puedan haber restricciones a la movilización social, en la idea de que la gente se autoevacúe, ¿verdad? Como ha sido y como está siendo la experiencia en este momento. Bueno, fomentar la participación en general de las estrategias de respuesta y recuperación posterior al desastre, creando o reactivando los mecanismos territoriales que garanticen la participación ciudadana efectivamente en función de la protección individual y colectiva ante situaciones de desastre como la que vivimos. Si hay una debilidad, y hablo como salvadoreña, que ha tenido el Estado salvadoreño y principalmente el Ejecutivo, es que no ha descentralizado la toma de decisiones y la participación principalmente de las comisiones municipales y las comisiones comunitarias de protección civil, tal como manda la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y principalmente el Sistema Nacional de Protección Civil. Es necesario darle a la gente voz, darle a la gente voto para tomar decisiones en sus territorios, tal como se ha hecho anteriormente, y esto ha comprobado que ha funcionado, ¿verdad? Siempre en el tema de la prevención y salvar vidas en la población en los territorios. Dejo a mi compañero Rubén, del equipo coordinador de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos y de la Concertación Ciudadana, para que culmine con este comunicado que hemos preparado en alianza con los 5 países y más de 100 organizaciones que integramos el Foro Centroamérica Vulnerable. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, que formamos parte del Foro Centroamérica Vulnerable y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo. Estamos por un momento sumamente difícil. Estamos en un momento sumamente delicado para nuestros países que formamos parte de esta concertación y del Foro Centroamérica, porque además de lo que los compañeros han dicho, tenemos encima la pandemia del COVID-19 y hoy tenemos una tormenta tropical. Creo que, como bien lo han antecedido los compañeros, en primer lugar debemos de poner en primer lugar la salud de la población, así como también a las personas de las entidades de primera respuesta, porque para lo cual nosotros
debemos de actuar con mucha, pero mucha creatividad y sentido común, ya que en el marco de esta pandemia, es inevitable y es necesario cumplir con aquellas medidas higiénicas, sanitarias, el distanciamiento social y otras que sean necesarias para evitar mayores contagios durante esta emergencia provocada por la tormenta Amanda. Por tanto, ahí donde viene la doble problemática de nuestros países. Además que tenemos la pandemia que nos ha limitado, nos ha restringido y en muchos casos nos han violado nuestros derechos humanos. Hoy, con las lluvias, eso se ve más en peligro. Por lo tanto, también hacemos el llamado de poner atención en las etapas de recuperación posterior, porque hoy tenemos afectaciones en vidas humanas, como en primer lugar, en viviendas, en medios de vida, que eso es fundamental para la gente. Está perdiendo de dónde se va a alimentar en los próximos meses. Por lo tanto, decimos, la recuperación posterior en los territorios mayormente afectados en cuanto a elementos esenciales como la seguridad alimentaria, que es fundamental, la disponibilidad del agua, de la salud pública, así como facilitar los recursos y los mecanismos de rehabilitación que sean necesarios. Reiteramos nosotros que ante todo esto es indispensable la participación de los estados, pero es necesario que los estados, los gobiernos, también tomen en cuenta la experiencia que las organizaciones de la sociedad civil, que por años hemos estado y seguimos estando en los territorios hoy afectados, poner nosotros como sociedad civil la experiencia y que los gobiernos retomen esa experiencia para que en función de la vida de la gente, de los medios de vida de la gente, el impacto sea menor. Finalmente, tal y como hemos venido realizando, ponemos a disposición a cada uno de nuestros países los mejores esfuerzos técnicos y operativos de las 200 organizaciones de la sociedad civil que integramos el foro y la concertación regional para la gestión de riesgo, para que juntos contribuyamos a una gestión social integral y que los otros eventos desastrosos venideros, para lo cual sugerimos habilitar los espacios formales de participación a todos los niveles y con ellos lograr converger y acordar las mejores estrategias para hacerle frente a estas situaciones. No debemos de olvidar de que nuestra área es una área altamente vulnerable. Toda Centroamérica tiene una serie de vulnerabilidades, de las zonas más altamente vulnerables del mundo. Por lo tanto, la unidad y el trabajar de forma conjunta nos podrá hacer y nos deberá llevar a hacer mejor nuestro trabajo en función de la gente. Ese es nuestro posicionamiento como Foro Centroamérica Vulnerable y Concertación Regional para la Gestión de Riesgo. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Víctor. No sé si cabe, si tenemos alguna participación, pregunta, reflexión de otro de los compañeros que estamos aquí conectados. Sí. Bien. José Ramón y quedo posteriormente. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden, por favor. Gracias. Abdel, ¿me escuchás? Te escucho, Dimas. Salude. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el esfuerzo conjunto que se está realizando. Pero quería hacer algunos comentarios. El primer comentario es que hoy a las 12 del día la tormenta tropical ya se convirtió en depresión tropical. Estaba localizada en Guatemala, ahí por el departamento Alta Verapaz. Yo creo que ese punto es muy importante de considerarlo, porque al cambiar a depresión tropical habría también que determinar cómo van a ser los pronósticos para los próximos días. El segundo punto
que se refiere el pronunciamiento de declarar los estados de emergencia de las áreas dañadas. Eso más bien sería declarar los estados de emergencia en los casos que sea necesario, porque todos tenemos diferentes áreas de influencia de daños, cantidad de personas dañadas, casas dañadas, infraestructura dañada. Y el tercer comentario se refiere a organizaciones que integran este foro. Yo diría que debería decir organizaciones que integran este foro y la Concertación Regional de Gestión de Riesgo, que la formamos 4 países. Muchas gracias. De acuerdo, Ima, muchas gracias. Si quieren, en el orden que habíamos hablado, entonces, Guido, José Ramón, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Soy Guido Calderón desde Guatemala. Nosotros acá, desde el día viernes, estamos dándole seguimiento a todos los procesos del fortalecimiento de lo que en ese momento era un fenómeno que venía acercándose a Guatemala. Afortunadamente, acá con nosotros, los daños no han sido tan severos como se dieron en la hermana República del Salvador, pero sí hay daños que se han estado estableciendo en los distintos lugares, principalmente todos los departamentos que colindan con El Salvador y Honduras, que es por donde está el efecto mayor. Junto a ello, nosotros tenemos no solo el tema de la pandemia por COVID, sino que hemos estado monitoreando también los efectos que tiene la depresión sobre el volcán de fuego, en donde las comunidades que están albergadas se han quedado aisladas debido a los lahares que han estado bajando constantemente. En este momento las comunidades no pueden salir. En un momento dado que se tenga que hacer una evacuación, tendrían que salir volando, porque no hay otra forma. Y por eso el monitoreo que se está realizando alrededor de estas comunidades. También en el oriente del país, el impacto de las lluvias son mucho más fuertes. Tanto Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa son departamentos que ya tienen un impacto fuerte y en el cual vamos a tener que seguir dándole el monitoreo correspondiente. El llamado es para que en este momento, si las personas deben albergarse, debe de tenerse un protocolo específico para la atención, sin dejar por un lado toda la parte preventiva de COVID, manteniendo el distanciamiento social lo más adecuado posible, manteniendo las medidas de higiene y de no estar hacinando a las personas en los locales y además con el cuidado específico para que el tratamiento que se haga tenga el menor impacto por la acción que se haga y que no provoque daños adicionales. Okay. Bueno, Honduras. Sí, te escucha. Te escuchamos. Sí, José Ramón o Ramiro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me parece sumamente interesante todo este proceso que se ha iniciado en este esfuerzo de la Concertación Centroamericana y el Foro Centroamérica Vulnerable. Creo que la dimensión que está teniendo o el impacto que está teniendo la tormenta tropical ahora depresión es sumamente interesante el hecho de que organizaciones de la sociedad civil nos unamos en este esfuerzo y que definamos una ruta de trabajo a favor de las poblaciones que definitivamente están en este momento en una condición de vulnerabilidad. Me parece importante
resaltar dentro del comunicado ese enfoque que se debe dar en la situación de las mujeres, y específicamente el reclamo o exigir a los gobiernos una intervención inmediata, pero también que tengan una actuación de acuerdo a aquellas condiciones de mayor vulnerabilidad, y también que se usen los recursos de manera transparente y adecuada a las necesidades que existen en nuestra región. La dimensión que está teniendo en la hermana República del Salvador este fenómeno definitivamente demuestra de que la situación esta temporada ciclónica va a tener un fuerte impacto en Centroamérica, y que obviamente debemos seguir redoblando esfuerzos para que la situación no vaya a reclamar más vidas humanas. Y obviamente la confluencia de estas dos situaciones que se están presentando no nos vaya a generar mayores muertes en la ciudadanía. Muchas gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, si existiese la posibilidad de alguna pregunta, Zaira, si tenemos en las redes sociales, siempre reiterando, digamos, el agradecimiento a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y de las otras plataformas de redes sociales a través de las cuales se está transmitiendo esta conferencia, pudiéramos abordarlo. Mientras Zaira nos indica si hay alguna pregunta, alguna reflexión, los invito entonces a que en el mismo orden que participamos, Víctor Campo, Carolina Maya, Rubén, pudiéramos ir dando, digamos, nuestras reflexiones de cierre y el llamado realmente que considero que debemos estar reiterando es que este es el primer episodio, el primer capítulo de múltiples capítulos que se nos van a presentar en el 2020. Sabemos que hay una temporada ciclónica activa tanto para el Océano Pacífico como para el Mar Caribe. Los riesgos son inminentes y esta primera experiencia no solo debe llamarnos a la reflexión de cómo estábamos preparados antes, aún cuando veníamos advirtiendo de que la temporada ciclónica y la temporada de lluvias activa que íbamos a tener en el 2020 podía tener implicancias directas en el contexto de las curvas de contagio de cada uno de nuestros países de la pandemia de COVID. Entonces los invitaría a que hagamos una ronda de reflexiones mientras averiguamos si tenemos algunas preguntas para responder alrededor de esos impactos, pues, y cómo esperamos de que nuestras autoridades a nivel regional y nacional reaccionen en función y en consecuencia al problema que se nos puede presentar ante las condiciones que mencioné anteriormente. Víctor, Carolina y Rubén. Gracias. Sí, yo quisiera destacar algunos puntos muy específicos, muy particulares. Uno, creo que la mayoría coincidimos en que después de la pandemia nada iba a ser igual, nada debería de ser igual. Y que una de las cosas que debería de cambiar es nuestra preocupación conceptual hacia la gestión de riesgo. Creo que hay amenazas emergentes para las cuales no estamos preparados. La pandemia es el último ejemplo, pero tenemos ejemplos anteriores que también nos hacen ver esa situación. El caso, por ejemplo, de la crisis sociopolítica general en Nicaragua, el tema del crimen organizado y distintos otros fenómenos que representan verdaderamente amenazas a la seguridad de las personas y que por supuesto deben tener un interés humanitario. Poder, dos, de que hay crisis superpuestas. Teníamos ya una crisis ambiental, teníamos una crisis climática, teníamos una crisis sociopolítica, y sobre esa, en el caso de Nicaragua por lo menos, se nos vino a sobreponer la crisis de la pandemia y ahora esta crisis generada por lluvias intensas y por fenómenos hidrológicos extraordinarios o por lo menos relevantes, que hacen tener una aproximación sobre ese tema. También decirle de que este es un tema, creo que esta lluvia, la pandemia, nos ha demostrado también
de que la mejor manera de enfrentar este tipo de fenómenos es unidos como región. Nadie tiene soluciones individuales. La solución tiene que ser al menos de carácter regional. La solución, la crisis ambiental, la crisis climática, la crisis de la pandemia, la crisis de fenómenos hidroclimáticos relevantes, extremos, también nos llaman a unirnos y a poder juntar nuestros esfuerzos. Creo que es ejemplar el Foro Centroamericano Vulnerable y la Concertación Regional de Gestión de Riesgo se estén uniendo para atender esta situación, y creo que ese es un buen ejemplo para la región, para decirle que efectivamente estamos unidos y que necesitamos seguir adelante sin desfallecer y juntando los esfuerzos. Y por último, invitarles el 7 de mayo que tenemos como Foro Centroamérica Vulnerable, el reinicio sostenible del COVID-19. Después vamos a tener un webinar para hablar casualmente sobre estas cosas que nos preocupan y que están en el centro de nuestra atención en este momento. Les invito y por favor los esperamos en ese próximo. Adelante. Carito, por favor, tus reflexiones. Bueno, sí, digamos que la reflexión desde El Salvador va encaminada primero a que se juntan esas dos crisis, ¿verdad? Y primero segundo, que esta no va a ser ni la primera tormenta tropical ni la última. Es decir, las mismas instancias científicas nos han dado a conocer con mucha anticipación que esta temporada de huracanes, que inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, y que hoy inició, ¿verdad?, sin haberla invitado, ¿verdad?, pero así es la influencia del cambio climático con anticipación. O sea, va a ser muy activa y vamos a tener solo en el Atlántico se plantea entre 13 y 10 tormentas con nombre, ¿verdad? Es decir, va a ser muy activa, muy intensa y probablemente con afectaciones similares o a lo mejor no se sabe, mucho más de las que están ahora. Segundo, este fenómeno climático se coincide con aquellos departamentos, en el caso de El Salvador, donde en ese momento hay más afectaciones por COVID. Por ejemplo, ¿dónde se han concentrado los estragos? Se ha concentrado en San Salvador, en el área metropolitana, donde hay 1.243. Viene la zona de La Libertad, donde hay 212, que son los dos municipios donde hay más afectaciones, y luego Santa Ana, Huachapán y Sonsonate, que son parte de la zona occidental, donde está la influencia del fenómeno. Entonces, esta simbiosis de la pandemia del COVID con esta crisis climática hay que ponerle atención y va más allá de las declaratorias, como ya lo decía muy bien. Tiene que ver con un trabajo de participación, de descentralización, ¿verdad? Y tiene que ver con un trabajo también de prevención. Ojo, no podemos seguir remiendos en faldas y pantalones rotos, ¿verdad? Necesitamos poner en el centro del quehacer de los estados salvaguardar las vidas, y no solo la vida de la población, sino que aquellos medios de vida que hoy por hoy están siendo afectados por la pandemia del COVID, y que hay ya crisis alimentaria, no solo en El Salvador, sino que la región, y este fenómeno viene a destruir medios de vida, como ya lo estamos documentando en el caso de la UNES, y por ende agudizar estos problemas tan sentidos por la población y tan reivindicados como es el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. La protección del agua, la protección de los alimentos, la protección de la población, principalmente aquellas que son más vulnerables, que casualmente coinciden los territorios, ¿verdad? Hay necesidad de priorizar acciones, y esas son parte de las demandas que como Foro Centroamérica El Salvador tenemos en común con el resto de países, y estamos también demandándole al Estado salvadoreño y por supuesto al resto de estados de la región centroamericana. Rubén, tu comentario, por favor, de cierre. Bueno, yo creo que sí, y es bueno reiterar que nuestra región es altamente vulnerable y también es una región multiamenazas, pero quizás en este momento la amenaza más grave es la amenaza social,
sociopolítica, porque el COVID ha venido a sacar, digamos, o a descubrir, no a descubrir, sino que a evidenciar lo que ya sabíamos. Nuestros países, con unas grandes miserias económicas, con sociedades desiguales, siempre los más golpeados son los más vulnerables y golpeados son los que más pobres de nuestra sociedad. Y entonces, cuando digo yo las multiamenazas y esta amenaza sociopolítica, hemos visto hoy con el COVID y esperaríamos que con esta tormenta Amanda no se agudice más lo que ha venido, por lo menos en el caso de El Salvador. Los poderes totalmente peleados, los poderes tanto ejecutivo, legislativo y la Corte Suprema no se ponen de acuerdo, y quien sufre todo esto son la gente siempre más desamparada. Así que las multiamenazas se están concentrando cada vez más en la parte social, y esperaríamos que tomen en cuenta, como decían los compañeros y como decía Caro, la vida de las personas debe contar más, debe ser más importante, así como sus medios de vida, para salir adelante todas estas amenazas en las que estamos y por las que vienen. No es posible que se desconozca totalmente una política integral de gestión de riesgos, donde el gobierno ha hecho caso omiso y nada más se esté actuando de una manera reactiva ante el fenómeno. No hay preparación, no hay ningún hechos previos para poder disminuir los impactos. Hoy los impactos son más duros y, como decimos, viene una temporada difícil. Así que un llamado también a los estados: tomen en cuenta a la sociedad civil, los que tenemos experiencia y años de trabajar con la gente más desposeída, porque también conocemos sus necesidades, pero también conocemos la fortaleza de la organización comunitaria, y este gobierno, al menos en El Salvador, no las está tomando en cuenta. Eso es un llamado directamente. Ok, Rubén, muchas gracias. Por favor, por Guatemala, Guido, si queremos un comentario de cierre, un llamado general acerca de la situación y todo lo que se nos viene con esta temporada lluviosa y de huracanes bastante intensa, y uno de los compañeros de Honduras también, para que tengamos el equilibrio regional. Por favor, les dejo la palabra a Guido y a José Ramón o Dimas, no sé quién de ellos quiere intervenir, para que ya vayamos dando por cerrada la actividad. Bueno, de nuevo, nosotros en Guatemala también debemos de hacer un llamado a que la preocupación en relación al tema de seguridad alimentaria se va a dar posteriormente. Estamos en la época de la primera siembra de maíz, de la siembra de frijol, principalmente del altiplano, que es la base de la alimentación nuestra. Hago el llamado también de que la zona impactada, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, es la zona productora del frijol guatemalteco, y de las frutas como sandía, melón, etcétera. En este momento eso ha sido impactado, y van a haber pérdidas sustanciales para los agricultores, que no solo ya tenían problemas con la siembra y todo el proceso productivo por el COVID, sino que ahora con las inundaciones y desbordamiento de ríos, los efectos se están dando de una forma más severa. De igual forma, también el llamado que se hace, porque el COVID ya nos tiene arrinconados en las áreas urbanas. Sabemos que dependemos de la producción de área rural, y el trasiego de todas estas mercancías no va a ser fácil de que lleguen a los mercados del área urbana. Eso va a crear una inestabilidad en precios, va a crear inflación, y al final, como decía Rubén, los más vulnerables son los que están pagando las consecuencias más severas. Y el llamado a que también estemos presentes con el tema de violencia intrafamiliar, la violencia de género que se está generando a raíz del confinamiento que tenemos en las viviendas, pero principalmente lo que se da en áreas urbanas, porque el hacinamiento que se tiene en colonias y barrios marginales es muy fuerte.
y esto va a haber que ponerle una atención especial si hay necesidad inclusive de hacer evacuaciones. Con esto cerraría desde Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Para el cierre con las apreciaciones de Honduras, por favor. Bueno, muchas gracias. Nosotros igual estamos ubicados en el occidente del país, que es la zona que hasta en este momento está siendo de alguna manera más afectada. Hay ya reportes que tenemos de algunas regiones en Ocotepeque, en el sur del Empira, donde la afectación está siendo sumamente fuerte. Sin duda alguna, y tal como lo han referido los que me han antecedido, un elemento importante es que esta situación o estos fenómenos van a poner mucho más en precario la economía de los países, que ya sabemos ha estado siendo deteriorada por la situación del COVID, pero sobre todo la economía de subsistencia que tienen las poblaciones campesinas y aquellas que obviamente van a ser en este momento las más afectadas. Las siembras que están siendo dañadas en este momento va a tener una repercusión sumamente fuerte en la inseguridad alimentaria, y el efecto que estaba teniendo el COVID obviamente se va a acrecentar, y esto debemos de ponerle especial atención en la demanda, no solamente a los entes nacionales, sino también a los gobiernos locales, para que puedan dar un abordaje y una atención de manera inmediata a estas poblaciones. De nuestra parte, como organizaciones de la sociedad civil, creo que hay un compromiso de incorporarnos a todos los procesos de respuesta, pero también de recuperación, más allá del paso de esta tormenta o depresión, y obviamente estar preparándonos o acompañando a las poblaciones en la preparación para futuros eventos que estamos seguros van a darse en la región, y que obviamente pueden ser devastadores en la vida, en la salud, en la economía de las familias, principalmente esas que viven en situación de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. No sé si don Dimas tiene alguna intervención de la Mesa Nacional. Bueno, realmente pues nosotros como Mesa Nacional estamos preocupados, ¿verdad? No solo por la temporada de eventos ciclónicos del Atlántico y el Pacífico, sino que también realmente tenemos una situación relacionada con los pronósticos del número posible de casos y cuándo será el pico de la pandemia por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y realmente los datos que nos han ofrecido son realmente que podemos estar dentro de algunas semanas en una situación grave, porque por ejemplo ellos explican que solo para el Valle de Sula, San Pedro Sula y sus alrededores, para mediados de junio podrían haber hasta 220,000 contagiados, según los pronósticos de ellos. Y para Tegucigalpa, según la OPS, el número de contagiados podría llegar inclusive hasta 230,000 personas. Por otra parte, pues mañana se inicia parcialmente la reactivación de la economía en actividades esenciales, donde se va a calibrar, a verificar todos los protocolos de bioseguridad, y el 8 de junio pues se reactiva la economía en forma lenta, parcial, y siempre monitoreando el avance de la pandemia. Realmente nos sentimos preocupados, pero lucharemos hasta el final. No, la mesa no conoce la palabra derrota o intimidación.
Aquí tenemos que hacer un esfuerzo enorme desde el esfuerzo individual de respetar las medidas de prevención hasta el esfuerzo de la unión de esfuerzos de gobierno y sociedad civil. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Dima, José Ramón, Guido, Víctor, Rubén y particularmente Carito también, que siempre hemos estado, digamos, dinámicos aquí, pero también a todas las organizaciones que son parte del foro y de la concertación regional para la gestión de riesgos. Cierro solo la transmisión diciéndoles que este espacio que estamos concluyendo ha sido grabado, va a estar disponible en las redes y en las plataformas de nuestras organizaciones, en YouTube y en Facebook. Para las posibles réplicas posteriores, tenemos un documento, tenemos una presentación en PowerPoint también disponible para que ustedes puedan replicar esta exposición ante los actores nacionales o internacionales que crean conveniente. No es el primer capítulo que vamos a tener, son varios los capítulos, lastimosamente, combinados con COVID, que vamos a vivir capítulos de desastre, capítulos de emergencia en este 2020. Los invitamos el próximo jueves, 4, que vamos a tener un webinar sobre precisamente los grandes desafíos que tenemos para esas etapas posteriores al COVID de reinicio ambiental sostenible post-COVID. Va a ser el primero de varios webinars que vamos a desarrollar como Foro Centroamérica Vulnerable y Concertación. Y pues también decirles que estamos preocupados por la construcción de una nota de concepto para construir nuestros nuevos planteamientos alrededor de la gestión de riesgos multinivel y multicausal, pues, para tener referencias de cómo nuestras organizaciones pueden mostrar un poco la experiencia y el camino alrededor de la gestión de todos estos riesgos en contextos de COVID. Muchas gracias a todos y